Si hay algún lugar en el mundo donde no exista justicia, donde no exista igualdad, es en la iglesia sinodal. Amados hermanos en Cristo, se desata tremendo pleito entre el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca por el dichoso proceso sinodal. Lo que sí hay que destacar aquí, hay que dejar bien claro, es que los sinodales llevan ventaja. Cualquiera que se atreva a meterse con los alemanes a nivel de la Iglesia Católica es su fin. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Negar lo que está pasando en la iglesia es, yo pienso que es un poco de ignorancia, de ignorantes. Vemos los hechos en nuestra cara y no nos queremos aceptar. Hay tremendo conflicto, tremendo pleito entre los dos obispos. Te muestro la información, aquí te la traigo. Aquí está, es el obispo de Alemania, Gaswin, y por otro lado tenemos también al obispo presidente de la Conferencia Episcopal Polaca. Fíjate lo que pasó. Nada bien le ha sentado a Monseñor Gaswin la carta que envió el arzobispo Gandecki, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, al Papa Francisco, quejándose sobre todo de los procesos sinodales que se están llevando en Alemania, sobre todo porque van en contra de la Iglesia Católica. Batzin se cree con poderes absolutos, mis hermanos en Cristo, para gobernar, hacer y deshacer en la Iglesia lo que le venga en gana con la Iglesia en Alemania. Gobierna la Iglesia Católica germana como si de su propiedad se tratara, y la gobierna de hecho a capricho. Incluso no reconoce que Alemania pertenece a un gobierno mundial que es la Iglesia Católica. Es por ello que el obispo alemán ha saltado al cuello del presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, quien en una carta enviada a mediados de noviembre al Papa Francisco criticó varias decisiones del camino sinodal, calificándolas de extremadamente inaceptables, anticatólicas. Los reformadores de la iglesia alemana aparentemente querían provocar una revolución que estuviera más inspirada en las agendas liberales izquierdistas que en el Evangelio. Le escribieron al Papa Francisco en esa carta el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca. En concreto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia condenó, entre otras cosas, las ceremonias de bendiciones de parejas del mismo sexo, los planes para permitir a los de Sodoma y Gomorra cambiarse de sexo en las actas bautismales y poder modificar todos estos sacramentos del bautismo. La carta de Batzin, Batzin le mandó una carta al obispo polaco en la que ha desencadenado una respuesta fuerte, por así decirlo. La publicó en los medios de comunicación, en la cual, según el obispo de Alemania, le dice al colega polaco, en la misma carta, que se queja de su protesta y de la carta que le mandó el Papa Francisco contra las ideas centrales en la reforma de la Iglesia Católica en Alemania. Batzin acusa al obispo polaco de comportamiento poco fraternal en su carta escrita el 21 de noviembre al Papa Francisco. El líder del episcopado alemán acusa a su homólogo de hacer afirmaciones falsas al Papa sobre el proceso sinodal en Alemania. El obispo de Limburgo escribió al obispo polaco que rechazaba tanto el enfoque del arzobispo como el tono de su carta y también la forma en la que se presentaban los hechos. En la carta, Batzin preguntaba si el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca tiene derecho de juzgar a otro presidente de la Conferencia Episcopal Germana. En pocas palabras, mis hermanos en Cristo, Batzin como niño fue a llorarle al Papa. Porque las afirmaciones que hace el obispo polaco, Batzin no ocupa representación, ahí lo ven en la pantalla. El obispo de Polonia, el presidente de la Conferencia Episcopal de Polonia, por supuesto que fue y se quejó con el Papa. Dijo, esto que están haciendo es anticatólico, te guste o no, es anticatólico. Las bendiciones
homosexuales o a las personas del mismo sexo son pues contrarias a la fe de lo que enseña la iglesia. El permitir todos estos cambios en los grupos, los laicos que gobiernan la iglesia, sacerdocio femenino, el querer que los trans hagan cambios en el bautismo según lo que ellos se perciban, bueno, pues es que esto rompe directamente con la iglesia. Perdón. Rompe directamente con la iglesia, aunque muchos se molesten, rompe directamente con la iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca le mandó esa carta al Papa Francisco, por supuesto. Cuando se enteró Batsin, pues saltó rapidísimo, ¿no? Saltó rápido. ¿Por qué? Porque según el presidente Batsin, ese que ves en pantalla, pues se cree dueño de la iglesia en Alemania. Ellos son dueños, ellos se creen dueños. Y es que en parte tiene razón Batsin. Porque no hay nadie quien les ponga un alto. No hay nadie quien proteja a la iglesia, no hay nadie quien defienda a la iglesia, no hay nadie en quien ponga orden en la iglesia católica. No sé a qué poderes se atenga Batsin, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos quieren de alguna u otra manera gobernar y vivir como si Roma no existiera, como si la iglesia no existiera. Por eso cuando el presidente de la Conferencia Episcopal le envía la carta al Papa, pues se molesta. Y una vez que se molesta, entonces le manda la carta donde él dice que niega, categóricamente niega las afirmaciones. Y el tono, la forma en la que el obispo polaco le habla al Papa, quejándose, sobre todo diciéndole, hey, Santo Padre, acá tenemos un problema. Voltea a ver los alemanes, voltea a ver a esta iglesia que está echada a perder. Lutero se les queda corto a lo que están haciendo los alemanes el día de hoy. Porque Lutero se separó, pero los alemanes no se han separado. Los Batsin, me equivoqué. Batsin y sus secuaces no se han separado. Y están viviendo de la iglesia, apoderándose de la iglesia y modificando todas las constituciones de la iglesia a capricho de ellos, a modo de ellos. Eso es lo que dice el presidente de la Conferencia Polaca. Obviamente que no le van a hacer nada a Batsin. Nada le van a hacer. Al contrario, le mandó una carta a su vecino, a su obispo en Polonia, donde lo acusa de que él es un mentiroso prácticamente y que le está levantando falsos al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y que no es cierto lo que se dice, ¿no? Que el sínodo va muy bien y que todo está perfecto y que no hay nada de qué preocuparse. Por otro lado, también tenemos al Papa que ya les dijo que no hicieran eso, pero lo dijo con titubeos, con miedo, con temor. Nunca les habla fuerte. Nunca. Lo cierto es que lo que dice el obispo es verdad. Lo que está diciendo el obispo es completamente cierto, pero completamente cierto. No podemos decir, es que no es cierto. Es cierto. Es cierto. Todo lo que dice el obispo polaco es cierto. Y Batsin tiene la desfachatez de negar las cosas en la cara de todos, ante todos. No sabemos el destino que le espere o lo que le espere a este obispo polaco, porque sabemos que los alemanes tienen mucho poder. Nos gusta reconocerlo, no nos gusta, tienen mucho poder. Y no sabemos lo que le espera el otro obispo, porque créanme lo que ellos a los alemanes se vengan. Ya tuvimos la experiencia con el cardenal Welki de Colonia, de la diócesis de la Colonia en Alemania, cómo lo han tratado, pero hasta con la punta del pie, los obispos alemanes modernistas, reformadores. Es terrible lo que está pasando. Lo cierto es que si te metes con Alemania, te metes con el modernismo de la Iglesia Católica, te metes con toda esa cosa de revolucionarios que quieren cambiar la Iglesia, ajustarla al espíritu de este mundo, y todos los obispos que llegan a meterse o a hablar en contra de ellos tienen represalias y represalias fuertes. Vuelvo a repetirlo, no sabemos cómo acaba ese obispo. Lo que sí sé es que el Papa Francisco va a hacer por los alemanes. De eso no queda duda. Porque la forma en la que les habla, parece que mandan códigos, no que hablan claro. Parece que quieren calmar a la gente, para que la gente diga, wow, está hablando, sí está diciendo. No es cierto. No es cierto. Los alemanes siguen haciendo lo que quieren en la Iglesia Católica porque saben que no les van a hacer nada.
¿A qué se atendrán? No sé. De hecho, la forma en la que Batzin le habló a este obispo deja muy claro quién es el que manda en la iglesia. Y aunque nos guste o no, son los alemanes, porque no ha habido uno que lo hayan destituido por decir herejías, cuando a otros los destituyen por defender la fe.